cómo no. Hola. Hola, hola a Hola. todos. Un gusto volver a verlos. En el día de hoy estamos reunidos con Jorge Rizzo, quien va a trabajar la clase 10, un tema precioso, presencia del analista. Jorge Rizzo es psicoanalista, miembro del Círculo Psicoanalítico Freudiano, del cual ha sido vicepresidente. Es representante frente a la CEREAU de Convergencia y participante de la Lacanoamericana de Psicoanálisis. Bueno, Jorge, a ver, muchas gracias por aceptar la invitación. Voy a dejar en el chat, espérate que, ahí está, tu mail, ¿cómo es? Díctamelo. Sí. Jorge.rizzo con doble S, @hotmail.com. Listo. Bueno, ahí les dejo el mail de Jorge, Hotmail, si lo escribí bien, por si tienen alguna duda o para los que escuchan la grabación y después quieren preguntarle algo, puedan tener un dato de contacto. Debbie sube la clase el día lunes, si por favor podés poner, Debbie, el link para que la puedan escuchar. Y yo me voy a tomar el atrevimiento de pedirles a todos si pueden, no, hay un montón que tienen cámara prendida, pero si pueden todos poner la cámara, porque es mucho más lindo hablar a alguien que uno le ve la cara, que no una foto o un nombre, ¿no? Bueno, Jorge, te dejo la audiencia, me silencio. Bueno, ante todo, buenas tardes. Quiero agradecer la posibilidad que Centro 2 me da de hacer llegar mi lectura de esta clase, la número 10 del seminario 11, y en especial a Estela Maris Julián, que fue la organizadora del ciclo, quien me hizo llegar la invitación. Desde ya quiero hacerles saber que se trata de mi propia lectura. Espero que pueda transmitir algo de las notas que he ido tomando de algunos párrafos de la clase, que me han parecido importantes en razón de que tengan fundamentalmente una utilidad que para mí es primordial, que en verdad nos sirva para nuestra clínica. El seminario 11, denominado Los 4 conceptos fundamentales del psicoanálisis, a mi entender, tiene mucho para exprimir en cuanto para el uso de nuestra praxis, ¿no? Es un seminario como el seminario 10, ¿no? Que además de traer esto de los conceptos fundamentales, es un seminario que además Lacan lo dicta en un momento muy particular, en relación a cuestiones políticas del psicoanálisis, la llamada excomunión de la IPA, que fue la primera clase, que seguramente habrán trabajado con Estela, ¿no? Donde estaba en juego, lo que estaba en juego, por lo cual me parece que era importante que Lacan tome esta cuestión, que era poder, ¿no?, volver a reubicar nuevamente el psicoanálisis en el lugar donde Freud lo ubicó. Clase 10, presencia del analista, título que Jacques Miller le pone, ya que las clases no eran tituladas por Lacan, significante es que él tomará en la misma, haciendo ese juego al que nos tiene acostumbrados, para permitirnos de alguna manera pensar en de qué se trata esto de la presencia del analista. ¿Hablamos de una presencia física? También hemos de saber que sin la presencia de un analista no hay análisis posible. Preguntas que van a ir apareciendo, ¿no? Solo Freud tuvo su propio autoanálisis, aunque ahí nomás Jacques Fliess oficiaba de escucha. Lacan, y como ya lo mencioné, recurre nuevamente a dar cuenta de estos 4 conceptos fundamentales, ¿no? Inconsciente, transferencia, pulsión y repetición, ¿no? Vuelvo a esto que planteaba al inicio, me parece que es un seminario que ubica también en razón de las cuestiones políticas que estaban en juego en relación a la IPA. La clase 10 corresponde a la transferencia. Lacan comienza con un comentario que me parece que no por nada no tenía de por sí una intención por parte de él, y que dice: para evitar que siempre tengo que buscar una caja de cerillas, me han dado una de este tamaño que pueden ver, seguramente la muestra, en la cual está escrito esta fórmula: el arte de escuchar
casi equivale al del buen decir. Ya que introduce dos significantes relacionados con la transferencia, el de escuchar y el del decir. Escuchar por parte del analista que posibilite algo del decir del paciente mientras habla. Escucha que tiene sus avatares, ¿no? En tanto, según los tiempos del análisis de cada paciente, ¿no? Según también la singularidad de cada uno, ¿no? No es lo mismo un paciente que tiene su condición de analizante, de aquel que es un consultante, y que está en las primeras entrevistas llamadas las entrevistas preliminares, ¿no? Donde de alguna manera, ¿no? el analista, ¿no? se va llenando de esos significantes que el consultante le va trayendo. A veces hay algo que uno puede pescar del decir, ¿no? que es diferente al hablar, del decir por parte del consultante en esas primeras entrevistas, pero no siempre esto sucede, depende de cada consultante, pero sí cuando algo de eso se da, cuando aparece algo de que algo uno puede escuchar y puede devolver, da posibilidad de empezar de alguna manera a construir, ¿no? Lo que yo llamo la experiencia de un análisis, ¿no? Sería de algún modo la forma o la posibilidad de entrar en un análisis. Algunos consultantes en los primeros encuentros dicen, creo que ya le dije todo, no tengo más nada que decir, ¿no? O también me ha pasado en la práctica, ¿no? Con algunos pacientes varones que me dicen, bueno, mi mujer quiere venir porque me dice que yo no digo todo, ¿no? Del decir, ¿no? ¿De qué decir estamos hablando, ¿no? Esto de que, bueno, yo no digo todo, ¿a qué nos referimos, ¿no? ¿Cómo se va produciendo ese decir, ¿no? ¿Qué es lo que en verdad se va dando en la relación entre analista, ¿no? y analizante, que va produciendo, ¿no? y va apareciendo algo del decir que es distinto de esta cuestión del hablar, ¿no? Interrogantes, obviamente, que tendrán que ver y que uno, ¿no? sesión tras sesión, ¿no? más en los primeros encuentros, se queda de algún modo pensando en lo que escuchó o lo que el paciente o el consultante, mejor dicho, dijo, ¿no? Y que dependerá también seguramente de la singularidad de cada caso. En esta clase, Lacan nos pone en una posición de pregunta, ¿no? Y la pregunta que en verdad nos hace ahí cuestionar, la pregunta que en verdad, ¿no? Digo, pone ahí en juego, es en relación al concepto llamado transferencia, ¿no? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de transferencia, ¿no? Transferencia a la cual, según la opinión, que él también la hace mención ahí en el seminario, es denominada como un afecto, ¿no? como un sentimiento, ¿no? El diccionario define al afecto como una emoción, ¿no? Y a su vez Lacan, ¿no? también la va a calificar esta transferencia de positiva o de negativa, ¿no? Transferencia positiva dirá que va a estar relacionada con el amor, ¿no? En principio, y también cuando estaba pensando ahí en la clase y armándola, ¿no? Me preguntaba qué entendemos por transferencia, ¿no? Digo, porque bueno, es una palabra que a veces utilizamos no solo en el ámbito de lo psicoanalítico, sino, por ejemplo, en el ámbito bancario está bastante utilizada, es bastante escuchada, ¿no? Y que tiene que ver, en verdad, según la definición del diccionario, ¿no? Algo de pasar a otro, ¿no? Algo que se pasa de uno a un otro, ¿no? Algo que se traslada, algo que se envía de una cosa, algo que se envía de un lado a otro lado, ¿no? De una cosa, de un sitio hacia otro, ¿no? Lacan ya se introduce en la cuestión esta de lo que traía en relación al amor y al sentimiento que después va a denominar como de ambivalencia, que no sería el sentimiento de odio, que Freud habla también en sus textos de hostilidad, y dice que la autenticidad del amor, tal como se produce y se menciona,
en el fenómeno de la transferencia y a veces considerada como que es la sombra del amor, él dice que no, que es un sentimiento real de amor entre analista y analizante, que es auténtico, ¿no? Y en relación a la transferencia negativa, a la cual no se la identifica con el odio, sino utilizará, como mencioné recién, con el término de ambivalencia, que es un término que trae ciertas confusiones. ¿A qué nos referimos con esto de ambivalente, ¿no? En posteriores seminarios, ¿no? Lacan va a hablar del odio-enamoramiento, ¿no? Y lo relacionará con el nudo Borromeo, en tanto que pone en juego, ¿no? El amor y el odio, tanto lo simbólico, lo imaginario y lo real, ¿no? Pero este tema de otro seminario era simplemente un comentario. Lacan definirá la transferencia positiva y la dice así, ¿no? Al analista al cual se la mira con buenos ojos, ¿no? Y la negativa cuando se la tiene, cuando el analizante o el consultante, ¿no? Tiene cierto enojo, ojerizas, él va a decir, ¿no? Disgustos por el analista, perdón, ¿no? Fenómenos que son totalmente observables, ¿no? Y escuchables en nuestras praxis, y que a veces son cuestiones donde uno, como se dice popularmente, se tiene que amacar cuando aparece esto de la transferencia negativa, ¿no? En razón de estos dos puntos fundamentales que tienen que ver con la transferencia negativa y con la bivalencia, voy a introducir algo que seguramente Lacan leyó para esta clase, que tiene que ver con el tema del texto de Freud sobre la dinámica de la transferencia, ¿no? Dinámica, que ya en verdad el título también algo nos dice, ¿no? No es un concepto cualquiera, ¿no? Es observable en nuestro quehacer diario, cuando uno en verdad nunca sabe con qué viene el paciente y qué va a pasar en sesión tras sesión, ¿no? Dinámica de la transferencia es un escrito de 1912, al cual en las notas introductorias, Strachey, que era el traductor de las obras de Freud, seguramente recordarán, lo define como un texto donde Freud lleva a cabo un examen teórico del fenómeno de la transferencia, ¿no? Fenómeno de la transferencia y de la forma en que opera en el tratamiento psicoanalítico, ¿no? Yo me quedé con esto de fenómeno, algo que se produce, ¿no? Algo del orden del acontecimiento, ¿no? Y esto de la operación, ¿no? La operación tiene que ver con un hacer, con una acción, ¿no? Freud, en ese trabajo de dinámica de la transferencia, hace algunas puntualizaciones en lo referente a la cuestión del amor, ¿no? Y dice lo siguiente, ¿no? Que el fenómeno transferencial, ¿no? Parte de que todo ser humano, por influjos que recibe en su infancia, adquiere una especificidad determinada para el ejercicio de su vida amorosa. Las condiciones del amor que él establecerá y las pulsiones que satisfará, ¿no? Dando como resultado una modalidad o un cliché de cada sujeto, ¿no? Trae la experiencia de su clínica, Freud, como bueno, todos sabemos, ¿no? Freud iba de la clínica a la teoría, de la teoría a la clínica, y nos ha enseñado mucho mostrando su propia clínica, ¿no? Dirá que, según el escuchar en algunos pacientes, de sus pacientes, hay emociones determinantes de la vida amorosa que han recorrido su pleno desarrollo psíquico, ¿no? Y otras han sido demoradas o apartadas de la vida consciente. Algunas se han desplegado en las fantasías y otras han permanecido por entero inconscientes. Por lo cual pareciera que es normal e inteligible que la investidura libidinal, aprontada en la expectativa de alguien que está parcialmente insatisfecho, en este caso sería el paciente, se vuelque hacia la figura del médico, hacia la persona del médico, ¿no? Y no solo con las representaciones, ¿no? Sino con las expectativas conscientes que se tiene acerca de la necesidad de ser amado, ¿no?
También él menciona que ahí aparecerán, ¿no?, estas mociones, que algunas son del orden de lo consciente y otras del orden de lo inconsciente, ¿no? También hace mención a la resistencia, que la denomina como la transferencia negativa, ¿no? Que era lo que un poco también mencionaba, que a veces nos encontramos con esa transferencia negativa, no en aquellos pacientes que recién consultan, sino en analizantes que están en años en análisis, ¿no? También tenemos, no es tema de este seminario ni cuestión, pero la famosa RTN, ¿no? Esta desaparición inmediata, abrupta, ¿no?, de un paciente que estando en el análisis, por alguna cuestión, ¿no?, deja de venir, ¿no? Freud ya plantea que las transferencias en algunos casos salen al paso, ¿no?, salen a la cuestión del dispositivo analítico con cierta resistencia, ¿no? Y él llama en verdad esto de la transferencia negativa a las resistencias al tratamiento, ¿no? Trae como ejemplo el famoso y tan conocido, ¿no?, dicho en relación al detenimiento de la asociación libre, ¿no? Cuando el paciente empieza a asociar y que de repente seguramente a todos nos ha sucedido como analizantes o también, ¿no?, como practicantes del psicoanálisis, ese detenimiento, ¿no? Y él tiene ahí, ¿no?, esta data que siempre nos aporta, ¿no?, diciendo que el modo de eliminar esa parálisis que a veces se produce es diciéndole, él le dice al paciente, le asevera al paciente que seguramente estaría bajo el imperio de alguna ocurrencia relativa, ¿no?, a su persona, ¿no?, a la persona del analista, ¿no?, lo cual lleva al detenimiento de la asociación libre. Y hace también menciona algo en referencia a que hay algo en verdad que en razón de que el dispositivo lo va permitiendo, que se está llegando, ¿no?, a cierto complejo patógeno, ¿no?, lo cual, ¿no?, hay cierta cuestión de detenimiento, ¿no?, de resistencia, mejor dicho, dada por el detenimiento de la asociación libre por parte del paciente, ¿no? También menciona, ¿no?, que en ciertos momentos de la transferencia, fundamentalmente ceñidas, ¿no?, por la singularidad de determinados pacientes, ¿no?, hay una cuestión de un vínculo más tierno, ¿no?, posibilitando que ese vínculo más tierno, por decirlo de una manera, entre el analista y el analizante, permita un despliegue, ¿no?, de un decir, ¿no? Resalto esto de los significantes, ¿no?, en el sentido de la forma, ¿no?, en que van apareciendo en este dispositivo, que tiene que ver con esto de la presencia, con esto del fenómeno, con esto de operar, con esto de la dinámica, ¿no? Traigo una pequeña viñeta y que tiene que ver con esta cuestión de lo que mencionaba antes en relación del vínculo tierno y la singularidad de cada uno de los pacientes, ¿no? Hace unos años me consulta una mujer de unos 50 y pico de años, ¿no?, soltera, quien se define como lesbiana, ¿no?, profesional. Me consulta en ese momento acerca de cuestiones que tenían que ver con la decrepitud, ¿no?, de sus padres, que eran personas muy grandes, ¿no?, y a su vez trae también esta cuestión de los avatares de su vida amorosa, ¿no?, donde había tenido parteners de distintos géneros, ¿no?, masculinos y femeninos, ¿no? Ella estuvo un largo tiempo, digamos, y pudo de alguna forma pasar de ser paciente a analizante, pero siempre, ¿no?, con cierta resistencia, por decirlo de alguna manera, ¿no? Mi comportamiento hacia ella, me acuerdo en aquel momento, era bastante distante, ¿no? Pero no frío, ¿no? Era poniendo un poco esa distancia, esa cuestión de la abstinencia, que yo creía que era necesario, ¿no?, para la dirección de la cura, ¿no? Un día llega esta paciente y me dice que esta es la última vez que viene, ¿no?,
que ella no se sentía alojada, ¿no? Y que, por ejemplo, ¿no? Eso que para ella era tan importante como el hecho del saludo, que tenía que ver con que yo le daba la mano y ella se hubiera sentido más alojada, ¿no? Más comprendida de alguna manera. Si en cambio de un apretón de manos, digo, hubiese sido, me dice ella, nos hubiéramos saludado con un beso, ¿no? Costó mucho trabajar esta cuestión, obviamente que uno la toma en esa sesión, trata de ver un poco cuál es la cuestión resistencial, sin embargo no hubo caso, ¿no? Yo me quedo, obviamente, pensando, ¿no? Donde esta paciente traía mucho que sus relaciones amorosas tenían más que ver, obviamente, su enganche era más con la corriente amorosa que con la corriente erótica, ¿no? Había algo ahí de la necesidad más de lo amoroso, de cubrir un poco esto de lo que Freud traía, ¿no? Esto de las mociones de algunos pacientes que, bueno, que no se desarrollan lo suficiente si se ponen en la figura del analista, ¿no? Y ahí me di cuenta que en verdad, ¿no? Creo que yo no la escuché, creo que fue un fracaso por parte mía, ¿no? Y al no poder haberla escuchado, no solo en la escucha de la intervención, que no solo a veces la intervención es intervención en palabra, puede ser la intervención en acción, ¿no? Llevó a que, bueno, la paciente dejara de concurrir, ¿no? Volvemos a la clase, ¿no? Y Lacan define a la transferencia como la manera de tratar a los pacientes, ¿no? Y esto un poco, ¿no? Y cómo se va conformando eso de la transferencia, ¿no? Aunque él resalta que no es suficientemente considerar, ¿no? A la transferencia como producto de la situación analítica, ¿no? Eso únicamente no crea ese fenómeno producido entre lo que se da entre un analizante y un analista, ¿no? Dice que para que esto suceda, ese fenómeno, ¿no? Es preciso que por fuera de ella, ¿no? Digo, del encuentro entre el analizante y el analista, ¿no? Estén posibilitadas, ¿no? Otras cuestiones, ¿no? Que en verdad la transferencia también tiene, ¿no? Está proporcionada o compuesta de otras acciones o hechos que a veces hasta no podemos teorizarlos, ¿no? Porque, bueno, se dan en el ámbito de lo que uno podría llamar cierta cosa de enigma, ¿no? ¿Qué hace aparecer, ¿no? El fenómeno transferencial en un análisis, ¿no? ¿Cómo se logra eso, ¿no? Yo más de una vez a veces me he preguntado, ¿no? Digo, en el sentido, ¿por qué este tipo me viene a escuchar, ¿no? ¿Qué es lo que yo en verdad, ¿no? Obviamente le doy en razón de lo que escucho, ¿no? Pero ¿por qué eso hace efecto, ¿no? En él, ¿no? Y todavía me sigue llamando la atención, ¿no? Porque a veces uno dice hasta pavadas, y esas pavadas, digo, producen un efecto, ¿no? Que lleva a que cierta eficacia ahí de esa palabra pueda permitir un movimiento, ¿no? Y pueda un poco correr a ese paciente o recortar, mejor dicho, de ese goce parasitario que trae análisis, ¿no? Porque cuando un paciente llega a análisis como consultante, ¿no? Hay algo que en verdad lo convoca, y fundamentalmente lo convoca, su malestar, su padecimiento, ¿no? Algo ahí de la sintomatología que es la que trae, que es la que de alguna manera a veces pareciera ser que es la razón por la cual no quiere ser escuchado. Y uno a medida de que, bueno, van pasando las entrevistas, se va conformando de alguna manera ese vínculo, ¿no? A veces continúa, obviamente, sobre esa cuestión, o a veces detrás de bambalinas empiezan a aparecer otras cuestiones, ¿no? En función y campo de la palabra y del lenguaje en psicoanálisis, texto que también Freud menciona en esta clase, ¿no? Dice, ¿no? Esa ilusión que nos empuja a buscar la realidad del sujeto
más allá del muro del lenguaje, es la misma por la cual el sujeto cree que su verdad está en nosotros ya dada, que nosotros la conocemos por adelantado, y es igualmente por eso por lo que está abierto a nuestra intervención objetivante. Efectos constituyentes, ¿no?, de la transferencia en cuanto que se distinguen por un índice de realidad de los efectos constituidos que le siguen, ¿no? Digo, esto de la ilusión, ¿no?, de la ilusión que ahora vamos a entrar un poco más en relación a esta cuestión de la ilusión del sujeto supuesto saber, ¿no? Ya en los escritos, en función y campo de la palabra, Lacan se hace esta pregunta, ¿no? ¿Qué es eso lo que en verdad empuja? ¿Qué es eso lo que en verdad lleva, ¿no?, al sujeto a consultar? ¿Y qué es lo que en verdad posibilita o debiera posibilitar al analista, ¿no?, romper, ir un poco más allá de ese muro del lenguaje, del hablar que el paciente trae, ¿no? Este texto data de 1953, ¿no? Pero hay en 1966 una nueva edición donde Lacan, ¿no?, al pie de página cita lo siguiente, ¿no? Dice: aquí se encuentra pues definido lo que hemos designado más tarde como el soporte de la transferencia, a saber, el sujeto supuesto saber. Ilusión, podríamos decir, de Perdón, parte del Jorge, analista, ¿no? Del un minuto. analizante, perdón, que instaura ese soporte de la transferencia, ¿no? Es el analizante que le otorga, que le supone, ¿no?, ese saber al analista, ¿no? Jorge, Sí. Jorge, un poquitín más despacio. Más ¿Sí? despacio, bueno, Sí, estaba muy dale, rápido, bueno. sí. Es lo que decía que es el analizante que le supone, ¿no?, ese saber y por lo tanto, ¿no?, instaura de alguna manera el dispositivo, ¿no?, analítico, ¿no? Lo que llamamos sujeto supuesto saber y por parte del analista es lo que posibilita de alguna manera ir en busca de esa realidad del sujeto, de esa verdad del sujeto, que obviamente la verdad la tiene el sujeto o es construida en análisis entre el analizante y el analista, ¿no? Esto Freud lo denominaba como los fenómenos de la transferencia, ¿no? Y es de resaltar que estos fenómenos que se producen, ¿no?, en tanto el sujeto supuesto saber y el lugar donde el analizante pone al analista, son los constituyentes de la transferencia, son los que constituyen, ¿no?, la transferencia, ¿no? Obviamente que si no se le supone un saber, ¿no?, al analista, posiblemente, ¿no?, sea muy difícil de alguna manera iniciar, ¿no?, o conformar de alguna manera un posible análisis con un paciente, ¿no? Nacio dice que este saber supuesto que es antropomórficamente, ¿no?, en el sentido dado por el hombre, ¿no?, es calidad del sujeto y es como causa del decir del analista, ¿no? No se trata de una creencia, ¿no? Más que nada, ¿no?, es algo que va más allá de lo imaginario, ¿no? Es algo que tiene que ver, en verdad, en lo relativo a lo simbólico, que posiblemente se desarrolla más que nada en las entrevistas preliminares, ¿no? Acá un poco también me viene, ¿no?, esta cuestión a veces de lo imaginario cuando uno consulta en tanto, porque las consultas o vienen por derivación o vienen por derivación de tanto de un colega, ¿no?, o vienen en razón de si uno trabaja en el hospital público, ¿no?, debido a, ¿no?, determinado hospital o determinado centro de atención,
que tiene cierto lugar de sujeto supuesto saber, ¿no? Esto de lo que popularmente a veces se dice, ¿no? En tal sitio el servicio es bueno, los profesionales son psicoanalistas, ¿no? Recordaba hace muchos años, yo trabajaba en el hospital de San Isidro, ¿no? Estaba como visitante y me llamaba la atención que, bueno, mucha gente que en verdad como llegaba, como estaban vestidos, o llegaban en tanto que llegaban en locomoción en autos, ¿no? Consultaban pudiendo hacerlo en forma privada y me interesaba un poco y trataba de llevar bueno, a ver qué se daba, ¿no? Obviamente que no era generalizado, pero había mucho de transferencia con el lugar público, en tanto de que el lugar público tenía supuestamente esa supervisión dada por los jefes de servicio que tenían un renombre, ¿no? O sea que esta cuestión de la llegada, ¿no?, a la consulta, o por qué, ¿no?, un consultante, ¿no?, recurre, ¿no?, a determinada persona, ¿no?, a determinado analista, ¿no? Tiene un montón de avatares, tiene un montón de vectores que en verdad a veces lo atraviesan, ¿no? No sé por qué me viene, ¿no? Hace poco también hablábamos, muchos a veces preguntan, no, mirá, buscamos un analista que sea de la zona tal, porque bueno, vive en tal sitio y no quiere trasladarse, ¿no? Y ahí uno se, ¿no?, hay una pregunta de decir, bueno, ¿qué es lo que en verdad buscan, ¿no? Busca un analista, sabe lo que es un analista, porque también está esto, ¿no? Digo, la mayoría llegan en busca de un psicólogo, ¿no? Digo, digo, hay una diferencia entre el psicólogo y el psicoanalista, ¿no? Bueno, cosas que, bueno, que voy ahí mencionando, que al cierre podemos, si quieren, ¿no?, pensarlas o hablarlas entre todos, ¿no? Lacan, ya en una conferencia de 1953, que fue denominada como lo simbólico, lo imaginario y lo real, trae ahí cuál es el movimiento que se da, cuál sería el movimiento ideal de un análisis, ¿no? Y él plantea que es el punto de partida, el analista es un personaje simbólico para el consultante, ¿no? Y que este título, a título de eso se lo consulta, ¿no? Digo, en tanto de esto del sujeto supuesto saber, y que, puesto que a la vez el símbolo, ¿no?, de esa potencia dada por el saber, lo va a ubicar en una autoridad, ¿no? En verdad, cuando leía o escribía esto, ¿no?, digo, hace poco también en otro encuentro, hablábamos de la cuestión de la perversión, ¿no? Y cómo el perverso ahí, ¿no? Digo, el perverso ya sabe, ¿no? Por lo tanto, ¿no?, es muy difícil de tener un perverso en análisis, ¿no? A veces, ¿no?, digo, es una estructura no totalmente conformada y por ende no puede surgir ahí alguna grieta por donde poder entrar, ¿no? Pero el perverso en verdad está a las claras que en verdad no consulta y no le supone al otro un saber, por lo tanto no hay nada ahí para poder hacer desde el psicoanálisis, o muy poco, ¿no? Esto de vuelvo de vuelta al consultante, quien pone ahí al analista, ¿no?, en ese lugar, ¿no? Y a veces, ¿no?, en determinadas situaciones que llega con estados de angustia muy grande, ¿no?, suponiendo que que el analista es el que tiene la verdad, ¿no? Es una Obviamente que es una postura completamente ilusoria, uno sabe sobre la teoría, pero sobre lo que le pasa, ¿no?, a cada paciente, ¿no?, requiere también de todo un transitar, de todo un proceso, ¿no? Requiere en verdad de poder trabajar lo que uno va escuchando, ¿no? Más allá de que uno tenga coordenadas, ¿no? Más allá de que sea necesario, por eso esto de las entrevistas preliminares en relación al diagnóstico, no digo el diagnóstico en tanto de una estructura clínica, pero sí, ¿no?, de una estructura en tanto de lo que podría estar dentro de la neurosis,
o de la psicosis, ¿no? Por lo cual, ¿no? Ahí seguramente, ¿no? Digo, el modo, ¿no? El modo de continuar las entrevistas es un modo diferente y donde obviamente en la estructura psicótica uno debe estar con cierta atención, ¿no? Lacan dice en este trabajo, ¿no? Del 53, de julio del 53, que esta postura ilusoria que instaura localiza, pone o supone el lugar del analista en ese lugar de la verdad, ¿no? Esta ilusión por la cual el sujeto cree que su verdad está en nosotros, que nosotros ya tenemos dada esa verdad y que se la vamos a otorgar, ¿no? Digo, es algo que en verdad, por un lado, es necesario en los inicios, pero de lo cual, ¿no? Digo, uno debe ir corriéndose de a poco, por decirlo de alguna forma, ¿no? Sabemos que la dimensión de la transferencia, dice Lacan, existe de entrada, en forma implícita, ¿no? Antes del comienzo mismo del análisis, antes que ese concubinato que es el análisis, que el análisis lo desencadene, ¿no? Me llamó la atención esta palabra concubinato, ¿no? Esto de, ¿no? Entre, ¿no? Esta decisión de convivencia, ¿no? Que puede llevar entre un hombre y una mujer, que ahora la figura de concubino ya no existe más, pero cuando antes no estaba la cuestión del divorcio, era figura legal, ¿no? Ahora bien, dice, hay dos posibilidades, ¿no? Digo, esta cuestión del amor y el odio, ¿no? Pero también hay otra en esta cuestión del armado, de la constitución transferencial, que a veces se la ignora, que en verdad no se la tiene en cuenta, que es la ignorancia, ¿no? La ignorancia por parte del consultante y la ignorancia como pasión, ¿no? Estar en posición de ignorante, ¿no? De no saber qué le pasa a uno, qué es lo que a mí realmente me pasa, ¿no? Sin embargo, el sujeto que viene a analizarse se coloca como tal en esa posición de quien ignora, ¿no? A veces en ese, bueno, yo soy así, ¿no? Yo, bueno, pero no, pero yo soy así, yo respondo de este modo, ¿no? Cuesta a veces agujerear, ¿no? Entrar, ¿no? Pero es necesario, en verdad, digo, de sostener esa pasión por la ignorancia de, bueno, no sé lo que me pasa, ¿no? Sin esta referencia no hay entrada posible al análisis, ¿no? Nunca se la nombra, nunca se la piensa, pero me parece que la pasión por la ignorancia, ¿no? Es fundamental para la entrada en un análisis, ¿no? Lacan también trata otros temas en esta clase, ¿no? Abordará el concepto del inconsciente, dirá que el mismo no puede ser separado de la presencia del analista, ¿no? El analista es parte del inconsciente, ¿no? Del analizante, inconsciente del sujeto, ¿no? Que se abre y se vuelve a cerrar, ¿no? El inconsciente no es que está siempre abierto, no es que en verdad tenemos la suerte que en todas las sesiones, ¿no? Algo de esto suceda, ¿no? Tiene su pulsación temporal, ¿no? Influye también, ¿no? En los movimientos del devenir del análisis, hay situaciones también, ¿no? Donde digo, de algún modo, a veces, ¿no? La cuestión de la pulsación se detiene en razón de determinados hechos. No sé, me viene ahí a la cabeza en una situación de duelo, ¿no? No es una situación donde uno interprete, ¿no? Es una situación donde uno acompaña, donde uno es testigo, ¿no? Del dolor del analizante, ¿no? Pero habla de un inconsciente que obviamente no en todas las sesiones, digo, aparece. Obviamente que la posición siempre, y ahí también está la presencia del analista, es estar en posición de analista, posición de escuchar, ¿no? Sabemos, obviamente, que el inconsciente es producto de los efectos de la palabra, ¿no? Sobre el sujeto, ¿no? El sujeto que está constituido, obviamente, por efectos del significante. Esta proposición, ¿no? Que él la trae en esta clase, ¿no?
para devolverle su lugar al inconsciente freudiano, seguramente tiene mucho que ver con lo que estaba pasando políticamente en la IPA, ¿no? Digo, y él de alguna manera toma, y como lo hice menciona al inicio del seminario, de la clase, ¿no? Digo, esto, ¿no? E insiste, no por nada los 4 conceptos, y no por nada esto de devolver de alguna manera como un retorno a Freud, ¿no? Devolverle ese lugar al inconsciente como Freud lo había pensado, ¿no? Un inconsciente que no tiene nada que ver con el inconsciente como instinto, ¿no? Ahí él habla en la clase, dice, bueno, salirse de ese oscurantismo, ¿no? Haciendo una crítica a los desvíos que algunos psicoanalistas formados en la teoría freudiana habían tenido y que habían empezado a causar, ¿no? Ciertos problemas, ¿no? En tanto de lo que se definía como inconsciente. Fundamentalmente, ¿no? En todo ese movimiento que se ha propagado, denominado como la American Way of Life, ¿no? En Estados Unidos, a la cual Lacan la designa como el oscurantismo, vuelvo a repetir, ¿no? Que tiene esa particularidad fundamentalmente de volver a predominar las cuestiones que tienen que ver con el yo, las funciones del yo, ¿no? Hace poco, escuchando, ¿no? Otro colega mencionaba de que debido a la guerra muchos analistas se habían erradicado, ¿no? Y se habían, ¿no? Alojados, ¿no? Digo, en Estados Unidos, y en razón de esa corriente que ya venía ahí existiendo, y en razón también de la subsistencia, ¿no? Empezaron a adherir, ¿no? a esta teorización, ¿no? Del predominio del yo, lo cual, bueno, obviamente, ¿no? Trajo aparejado todas las cuestiones que tienen que ver con la psicología del yo, con el conductismo, ¿no? Que no han desaparecido, ¿no? Con las neurociencias, ¿no? Las vemos por nuestros lados, el tema del el coaching ontológico, ¿no? Y otras prácticas, donde lo que se revaloriza, ¿no? Es el predominio de las funciones del yo, ¿no? Lacan dice en esta clase, ya le hemos demostrado, ¿no? Digo, ya no es necesario, ¿no? Digo, seguir dando cuenta, ¿no? Refutamos en verdad esta posición en relación a ese predominio, ¿no? Que la American Way of Life, ¿no? Pone o primeriza, ¿no? En relación, ¿no? Al yo, ¿no? Él dice, es el inconsciente, no es el yo, es el inconsciente, ¿no? También en la clase trae este concepto y lo juega con relación a la transferencia, el concepto de repetición, ¿no? Freud dice que aquello de lo cual no puede ser rememorado se repite en la conducta, ofreciéndose en algunos casos, podría ser para, ¿no? La reconstrucción por parte del analista, ¿no? Esto también tiene que ver en verdad con, de alguna manera, con la introducción de lo que fue, ¿no? La lectura de Lacan sobre Freud, ¿no? Antiguamente o en los primeros tiempos, ¿no? Digo, muchos análisis estaban dados en razón, ¿no? Justamente de vivir transferencialmente los hechos de la infancia en la figura del analista, ¿no? Él menciona también otros fenómenos, productos, ¿no? de la transferencia, como es la opacidad del trauma, ¿no? Estas cuestiones traumáticas, ¿no? Que las plantea como cierta resistencia por parte del analizante de poder darle una significación, ¿no? Digo, y ahí también, ¿no? En razón de la presencia, ¿no? Digo, del analista posibilita de alguna manera ir como desarmando, deshilachando, ¿no? Eso que aparece como ese socotroque que es la cuestión traumática.
Otra cuestión que me parece interesante, ¿no? Ya casi al final de la, 2 puntos más, al final de la clase, esto de la transmisión de los poderes, ¿no? Del sujeto al otro, ¿no? Llamado el gran otro, ¿no? El que supuestamente tiene la verdad, ¿no? Y acá volvemos de vuelta, ¿no? A esta movida que de un inicio el sujeto supuesto saber ocupa ese lugar, lugar que en verdad, ¿no? Si lo encarna, ¿no? El analista de modo continuo, ¿no? Puede caer, obviamente, ¿no? Traer consecuencias, lo cual a veces no estamos libres de cometer ese pecado, ¿no? Digo, a veces, ¿no? Digo, nos sucede, abrimos la boca, ¿no? Eh, y después, obviamente, cuando el analizante se va y uno se queda un poco pensando en la sesión, bueno, dependerá de cada uno, pero el super yo, ¿no? Comienza a funcionar, el super yo del analista, ¿no? En relación, ¿no? A que el inconsciente es el discurso del otro, que es la frase que Lacan trae en esta clase, ¿no? Es un discurso a realizar, ¿no? Es un discurso que da posibilidad de crear ahí el inconsciente, ¿no? Y que más que cerrar, ¿no? Lo que debiera posibilitar por parte del analista es la apertura, ¿no? Obviamente que a veces con la intervención, ¿no? Hay como un cierre ahí que se produce, ¿no? Intervenciones que a veces posibilitan de que, bueno, en algunos pacientes, ¿no? Lo que quedó por fuera, ¿no? Vuelva a aparecer, ¿no? Y ahí trae Lacan en la clase, ¿no? Y menciona esto de volver a abrir los postigos, ¿no? Los postigos es esto, ¿no? De lo que cubre en verdad, ¿no? Lo que está ahí tapando de alguna manera, ¿no? De imposibilidad de que entre la luz, pero el volverlo a abrir, ¿no? Y posibilita de alguna forma de que, bueno, de que el paciente pueda empezar a trabajar vía la asociación, vía su propio trabajo y conformar o construir de alguna manera su propia verdad, ¿no? Para finalizar, en la última parte de la clase, vuelve, ¿no? Sobre el psicoanálisis norteamericano, ¿no? Hace una mención a Sachs, que era un psicoanalista bastante conocido, ¿no? En esto de la postura que este psicoanalista tenía de hacer alianza con la parte sana del paciente, ¿no? Como un modo, en verdad, ¿no? De ir fortificando el vínculo, y volvemos a lo transferencial, ¿no? Y que de esa forma, ¿no? Fortificando ese vínculo, estableciendo esa relación de amor, ¿no? Posibilitaría de algún modo la cura, ¿no? Todos bien sabemos, y Freud también lo dice, ¿no? El enamorado tiene anteojeras, no puede ver más, ¿no? De lo que es objeto de amor, ¿no? Suponiendo que ese otro, ¿no? Ese otro que en verdad, ¿no? Con el cual él tiene anteojeras, tiene todo, ¿no? Digo, él tiene todo, ¿no? Y ese todo me lo va a dar, ¿no? Ese todo que me completará, ¿no? Por lo cual, si me completa, ¿no? Yo en verdad no tengo nada que preguntarme, ¿no? ¿No? De alguna forma, ¿no? Ese todo que el otro me da tapa la falta propia, que es la que posibilita, ¿no? Cuando uno se mete, ¿no? De poder ahí encontrar algo de la verdad propia de uno en tanto de su posición subjetiva. Bueno, esto un poco para contarles, no sé si fui muy rápido, sí, no, traté un poco de contarle todos los que se me había ido armando en relación de la lectura, ¿no? De este seminario, que vuelvo a insistir, me parece un seminario, una clase, mejor dicho, más allá del seminario, una clase que es muy clínica, ¿no? Y que tiene que ver, ¿no? con eso, con esa praxis, con eso que hacemos cotidianamente y con la cuestión fundamental de la transferencia, ¿no? De la cual, ¿no? Si no existe, no hay análisis, no hay análisis posible, ¿no? Yo me quedé también con esto de la presencia del analista, ¿no?
Y cuando yo ahí preguntaba de qué presencia, a qué nos referimos, obviamente fui dando cuenta a partir del desarrollo, ¿no? De qué hablamos cuando hablamos de presencia, ¿no? Pero me daba vuelta la cuestión del fenómeno, que bueno, obviamente dado por esta situación forzosa que todos pasamos, que fue lo de la pandemia, cómo inmediatamente, ¿no?, pudimos ahí encontrar, ¿no?, el modo de continuar los análisis, ¿no? En algunos casos, de forma virtual, obviamente, ¿no? En algunos casos resultó, en otros no tanto, ¿no? Pero ahí primó más la cuestión de la escucha que la presencia de la imagen, ¿no? Aunque a veces la presencia de la imagen eh, trae sus efectos y efectos que en verdad trae, ¿no?, por lo tanto, eficacia para aliviar o recortar un poco el goce del analizante, ¿no? Bueno, eso. Bueno, fantástico. Gracias, Jorge, gracias. Ahora sí habilitamos el espacio para los comentarios. Te cuento que hoy estaba hablando con José Suberman. Ah, Sí, estaba charlando un ratito con él. Y hablando de la internacional, hablando de la IPA, y a lo que va la presencia del analista, José cuenta que en un momento, en los comienzos, no sé cuándo, de su posición como analista, recibe un paciente que había sido analizado por la internacional, por alguien de la APA. Y entonces le cuenta el hombre que el día que se va a casar, estaba en la iglesia y estaba su analista también ahí en la iglesia. Y su madre, en el momento en que tiene que dar el sí, su madre, la madre del hombre se desmaya. ah, Entonces la analista que está ahí en la iglesia se levanta, se pone de pie y le dice: aquí está tu madre sustituta para sostenerte. Bueno, esto por cómo intervenían, por la presencia del analista, aquí era presencia carnal concreta el analista, aquí está tu claro. madre. Pero bueno, la verdad que parece de otra época, pero esto sucedió, y sucedió, ¿cuánto era? 30, 40 años. Yo no sé si sucedió, también a O veces sucede, o sucede. sucede, ¿no? Una pequeña también viñeta de un paciente que hace poco me ha consultado con una cuestión de problemática amorosa. Su mujer, con sus particularidades, este paciente, su mujer tiene entrevistas con una psicóloga. Y él graba las entrevistas, le mete en el bolso un grabador, ¿no?, donde se entera acerca de lo que ella habla de él con la psicóloga de ella, ¿no? Digo, más allá de esta cuestión, de que todo lo que pueda haber de por medio detrás de eso, ¿no?, a mí me sorprendía que la psicóloga le daba cierta letra, por decirlo de alguna manera, de cómo ella tenía que proceder frente al marido, con un discurso obviamente teñido de toda esta cuestión de feminismo, ¿no? Y uno ahí dice, bueno, no, esto no era que sucedía, en algunos casos sucede, y ella obviamente, ¿no? Digo, toma al pie de la letra, ¿no? Lo cual no tapona de alguna forma, ¿no? Como yo decía, tapona en verdad su propio agujero de saber qué le pasa a ella, ¿no?, con este tipo, ¿no? Bueno, no Sí, sé. claro. Fuerte, sí. Acá hay un comentario, una pregunta. ¿Hay instalación de la transferencia? He escuchado decir que no, que la transferencia está de entrada. Es una cuestión que no me queda claro, dice Cristina Boff. Yo creo que la transferencia se va construyendo, ¿no? Creo que hay algo que podríamos decir, ¿no? En tanto, también hay cierta cuestión, no todos los pacientes que llegan no buscan un psicoanalista, buscan un psicólogo. Creo que hay una transferencia, ¿no?, un saber, a lo cual llamamos transferencia, que se va construyendo, de que alguien puede saber acerca de ese padecimiento que ese consultante tiene, ¿no? Yo creo que es algo que, bueno, obviamente también
la construcción de la transferencia tiene que ver con los momentos del análisis de cada paciente y las formas también de intervención, ¿no? Uno no interviene del mismo modo con aquellos pacientes que recién están en entrevista, son los primeros tiempos, que con aquellos pacientes que, bueno, que tienen años, ¿no?, de análisis. Es más, ¿no?, aquellos pacientes que tienen años de análisis a veces ni siquiera escuchan las intervenciones del analista, sino que no reconocen mucho más sus propias intervenciones, ¿no? Ricardo Rodríguez Ponte, ¿no?, un maestro, ¿no?, siempre decía que esos pacientes que ya habían entrado, ¿no?, en esa lógica de hablar, no había que interrumpirlos, ¿no? Ellos mismos en verdad, ¿no?, digo, encontraban su propia intervención, ¿no? Obviamente, ¿no?, a veces cuesta cerrar la boca y quedarnos, pero bueno, ese es, digamos, el desafío por parte nuestra, ¿no? Exacto. Muy bien. Otra pregunta, Juan Carlos. Ay. ¿En qué momento saber que alguien que consulta ha pasado del lugar de consultante o paciente al lugar de analizante? Interesante la pregunta, porque es una pregunta, ¿no?, Linda. que uno también se hace y que tiene, yo no mencioné, pero la cuestión también de lo transferencial, de suponerle al otro, ¿no?, ese otro que dice, ese otro que habla. En determinados pacientes, cuando uno le propone pasar al diván, hay algo ahí que no empieza a posibilitarse, ¿no?, de que se escuche más él a escuchar, ¿no?, lo que el analista le dice, ¿no? Yo a veces no, a veces cuando. Lo que pasa es que a veces depende, ¿no? Porque hay pacientes que llegan, que ya vienen que quieren hacer diván, en verdad no saben bien por qué, pero dicen que el diván es más cómodo, que uno más se suelta, ¿no? Creo que a veces cuando empiezan a aparecer las formaciones del inconsciente, ¿no? Creo que cuando no algo de. Me dijeron y me pareció que es importante, ¿no?, un sueño, mire, yo esto, y aparece algo, ¿no? ¿No?, en lo referente, ¿no?, a de lo que se está trabajando, ¿no? Me parece que es el momento ahí de proponerle a los pacientes que pasen al diván, ¿no? Obviamente que el diván tiene posibilita de alguna manera que el analizante trabaje más que el analista, por decirlo de alguna forma, ¿no? No en todos los casos, pero me parece que hay algo ahí de esa presencia física, ¿no?, de eso que está, ¿no?, enfrente de, que cuando en verdad desaparece, empiezan a aparecer otras cosas, ¿no? Digo, y hasta transferencialmente también, ¿no?, suceden otras cosas, ¿no? Bien. Grisela Cuaro. Bueno, te agradece la clase y dice, quería pedirte si podés ampliar el tema de la transmisión de poderes. Hay una parte donde dice, lejos de ser el momento de la transmisión de poderes al inconsciente, la transferencia es al contrario su cierre. Yo Cita creo una que, parte de la clase. creo que era un poco lo que explicaba en relación al amor, ¿no? Digo, suponer que ese otro lo tiene todo y por lo tanto uno coloca, ¿no?, digo, el poder, o como quiera llamarle, ¿no?, tiene la pieza que a mí me falta, ¿no? Soportar eso que el otro en verdad no la tiene, ni él, ni nadie, ¿no? Digo, ¿no? Es un trabajo en tanto de aceptar la falta en el otro, más allá de aceptar la falta propia, ¿no? Bien. Sí, dale, te puse, Debbie, porque me dice de habilitar los micrófonos. Hay una pregunta de Marcela que en medio de lo que vos ibas diciendo escribió, ¿eso sería la contratransferencia, digo, el autoanálisis? Marcela, si No. habilitas el micrófono por ahí, ¿no? Que amplíe, o querés. Dale. Ahí está Marcela, ¿andás por Marcela. ahí? ¿Estás por ahí? Marcela. No tiene, dice. De Marcela Palermo. No tengo. No No tiene. tiene posibilidades de No audio. tiene. No. No. Digo, la pregunta era si la contratransferencia era. Repetime la pregunta. Espérate que la encuentre. Acá. ¿Eso sería la contratransferencia? Digo, el autoanálisis.
No es la contratransferencia. El autoanálisis es un poco lo que uno ha escuchado, ¿no?, en relación a la relación o el vínculo de Freud con Fliess, donde describía que de algún modo Fliess operaba de escucha, operaba de analista, ¿no? La contratransferencia era un término no muy utilizado en una época, ¿no?, que tenía que ver con lo que le pasaba al analista en relación, ¿no?, a las cuestiones del analizante, ¿no? A eso se le llamaba la contratransferencia, lo cual no quiero, o sea, no digo que no exista, ¿no? Digo, hay hechos que en verdad a veces, ¿no?, en los pacientes producen, pero bueno, digo, uno lo llevará a su propio análisis, no es para, ¿no?, digo, volcarlos o hacer mención en el dispositivo analítico, ¿no? La contratransferencia fue fue un tema muy elaborado, ¿no?, planteado Oh. también en relación con el deseo del analista, ¿no? Por eso, ¿no? Pero bueno, digo, Sí, ahí Marcela te agrega algo, de su propio goce y deseo dejarlo por fuera, agrega Marcela. totalmente, ¿no? Obviamente, ¿no? El propio goce propio de dejarlo por fuera, ¿no? Por eso ese lugar de abstinencia, ¿no? Que a veces es difícil, pero bueno, ¿no? Pero que también, ¿no? Digo, es un lugar que a mí particularmente es el que de alguna manera me motoriza, ¿no? Yo sí tendría que decir, ¿no?, en tanto de lo que supuestamente ya está escrito y que el paciente tendría que hacer, seguramente me aburriría, ¿no? Digo, es esta cosa, ¿no?, ¿no?, de esa receta, digo, no sé, me cansaría, ¿no? Me parece que ese lugar ¿no?, de encontrarse, ¿no? Por eso yo mencionaba esto de la dinámica, ¿no?, de la cual uno no sabe qué va a pasar en cada sesión, ¿no? Y entregarse, ¿no?, ahí a esa escucha, que vaya a saber para dónde va, ¿no? Graciela ahí creo que está levantando la mano. Ah, Graciela, ¿dónde andas? Ah, sí, habilita tu micrófono, por favor. Y hay una pregunta de Marcela también. Ahora, Hola, ¿qué Graciela. tal? ¿Qué Sí. tal? Hola, Graciela. A mí también me parece que se podría introducir, no es que Lacan lo dice acá, la transferencia del analista, pero no la transferencia del analista como la contratransferencia, no en relación a un paciente, sino lo que pone el analista en el análisis, lo que pone el analista en relación al psicoanálisis y a su propio, lo que el analista pone. Es decir, no solo la transferencia del analizante, que se formula como el sujeto supuesto al saber, todo lo que venís explicando, sino también lo que pone el analista, no como no en relación al paciente, sino en relación al psicoanálisis. Que eso también forma parte de la transferencia, lo que pone el analista, no como experiencia personal, sino en relación al psicoanálisis. ¿Qué le parece al analista que tendría que poner ahí respecto de lo que va hablando el analizante? No sé si se entiende la... No estoy... Totalmente. Está claro, digo, ahí está la cuestión del deseo de analista, ¿no? Claro, Digo, ¿no? claro. Está este compromiso, ¿no?, de uno con el psicoanálisis, está la experiencia propia de uno, ¿no?, como analizante, ¿no? Viste que Lacan por ahí dice que el analista forma parte del síntoma. Eso es porque está lo que pone el analista, la transferencia del analista, y que en una época la llamaban el significante de la transferencia, no importa, Sí. pero es sí, cosas de la EOL, pero lo que pone el analista ahí, me parece que eso en relación al psicoanálisis, no al paciente en particular, en general, Es que que tiene uno, si no pone eso, no eso. puede sostener ese No, lugar. no pasa nada, es que no No pasa pasa, nada. además de no pasar nada, eso es presencia del analista, pero Eso digo, tiene que ver con la... Porque tiene algo que, tiene que llegar a la presencia, ese totalmente, es el problema. ¿Viste? A veces totalmente. cuando un analizante llora mucho, es porque algo no llega a poder decir algo, algo tiene que llegar a la presencia, porque la presencia no es la imagen No, solamente. no, la presencia no es solo la imagen. No, no. Claro. A veces es necesaria, ¿no? Pero digo, Y no es fíjate sola. ahora con la cuestión de, en algunos casos, cuando vuelven a la presencialidad, cómo el cuerpo se hace presente de otra manera. Eso.
La Yo virtualidad nos ayudó totalmente. mucho, pero lo presencial es a veces muy necesario, ¿no? Bueno, muchas gracias. No, Gracias. no, gracias a vos por tu comentario. Me haces acordar, ¿no? En esta cuestión de, no sé por qué lo recordé, pero el famoso Gestapo, ¿no? No sé si lo conocen, el caso, ¿no? De donde hay la cuestión física, que Lacan, ¿no? La acaricia, ¿no? A esta paciente, que todas las madrugadas a las 5 de la mañana se despertaba porque había estado en un campo de concentración, ¿no? ¿No? Y ese Gestapo, que es el cariño, ¿no? Que él le hace en su mejilla, obviamente no olvidó, no borró ese recuerdo, pero produjo algo diferente, ¿no? Digo, ahí hay una intervención que no fue en palabras, sino fue en acto, y fue en acto en tanto de poner el cuerpo, Lacan es su propio cuerpo, ¿no? Digo, ¿no? Bueno, esto, ¿no? Alguien preguntaba ahí, digo, en relación a la cuestión, ¿no? Si el analista es parte del inconsciente. Yo creo que en verdad lo que va sucediendo y que se va conformando con el analizante es que uno se va bañando de los significantes del analizante, ¿no? No por nada, digo, uno hace en algún momento cierta cuestión de intervención donde trae, ¿no? Algún sueño que en algún momento comentó, trajo, ¿no? Y que es del inconsciente del analizante, no es del inconsciente propio de uno, ¿no? Digo, ahí hay algo, ¿no? Dice, bueno, esto, ¿cómo lo recordé yo, ¿no? En relación a lo que está hablando, ¿no? Le traigo, ¿no? Y ahí hay algo del inconsciente del analizante que, bueno, que en razón de haber escuchado, de haber tenido esa presencia, ¿no? Presencia de analista, como le llama la mención en la clase, posibilita eso, ¿no? A veces, ¿no? Digo, a mí me pareció también muy interesante esta cuestión de la pasión de la ignorancia, ¿no? De también estar ahí en ese lugar, que obviamente que no es un lugar fácil en razón del estado en el que el sujeto consulta, ¿no? Digo, en un momento de mucho sufrimiento, ¿no? Ahí hay una cuestión de que él dice, me pasa esto, ¿no? Me pasa esto, me pasa esto, yo necesito que no, usted me lo saque de encima, ¿no? Que no, que yo no lo soporto más, ¿no? Digo, bueno, ahí hay una jugada que requiere, ¿no? No solo de intervención, sino de modalidad, no sé, de tener más sesiones, ¿no? Digo, pero que convoca de alguna manera a que nosotros, ¿no? Pongamos de alguna forma, ¿no? El cuerpo, por decirlo de alguna forma, ¿no? Valga la redundancia, ¿no? Un tema también que no quiero dejar de mencionar es que en la clase Lacan menciona, ¿no? Igual a Freud, a Newton, a Einstein y a Planck, que era un físico, ¿no? Y es interesante esto cómo lo ubica a ese Freud de esa época, una época cientificista, ¿no? Pero que lo pone en el lugar de aquellos que en verdad estaban un poco más allá de los otros, ¿no? Los ponen en el lugar de estos que estaban un poco en la avanzada, ¿no? Eso me pareció interesante, ¿no? En razón de que, bueno, Lacan siempre plantea la cuestión de, primero de ubicarse en el marco, ¿no? En el marco en razón, lo voy a decir de otro modo, ¿no? Lacan siempre plantea que lo que tenemos es lo actual, ¿no? Y que con eso, con lo actual, es con lo que nos tenemos que ver, ¿no? Esto que uno tiene que estar a la altura de los significantes de la época, ¿no? Y digo, más allá que no tiene o sí relación a lo que mencionaba, de igualar a Freud, no a Newton ni a Einstein, lo que dice que de alguna manera, ¿no? Depende ahí del momento, ¿no? De la situación, ¿no? Por la cual, ¿no? El sujeto, ¿no? O quien sea o la sociedad está atravesándolo, ¿no? Por eso digo, el ejemplo de la pandemia, el forzamiento, ¿no? De buscarle ahí una vuelta al dispositivo nuestro, ¿no? Digo, nos puso algo de lo real, de lo cual había que bordearlo y hacer algo, ¿no? Bien, tenés varias preguntas, ¿eh? Dale. Marcela, la presencia del analista debe incluirse en el concepto de inconsciente, dice Lacan. ¿Podrías ampliar a qué se refiere?
entiendo que se incluye en transferencia y con la atribución del saber al analista, con el saber, la atribución del saber al analista. Se confunde con la presencia corporal muchas veces, que si bien no es sin cuerpo presente, no es solo eso. No lo tengo claro. Corina. Esto es un Por poco eso, lo que recién mencioné, cómo, ¿no? Digo, el inconsciente, ¿no? De uno se va bañando de los significantes del analizante, ¿no? Y posibilita de alguna forma, ¿no? A veces hacer intervenciones donde, ¿no? Algo de las formaciones del inconsciente uno trae, ¿no? De las formaciones del inconsciente, obviamente, del analizante, ¿no? Corina, por eso la supervisión control del deseo del analista en función a la singularidad del caso, dice, para no tomar la contratransferencia. Y Marcela le responde, bien Corina, no entraría entonces, es diferente noción. Yo creo que la supervisión o el control de análisis, como dice, control de análisis, supervisión, digo, obviamente, ¿no? Digo, posibilita ahí, digo, de poder ubicar y de, ¿no? de recortar los goces del analista, ¿no? Y trabajar sobre, ¿no? Sobre el paciente, ¿no? La supervisión a veces no solo direcciona, sino también no facilita en razón de darse cuenta ahí uno que está un poco un poco o a veces metiendo la pata, ¿no? Cecilia, creo que la virtualidad nos da la posibilidad de repensar la cuestión de la presencia del analista. Marcela, diferenciar la demanda, por ejemplo, de alguien quien ya estaba en análisis y quien comienza de manera virtual. Bueno, son dos preguntas diferentes. Te repito, Cecilia, creo que la virtualidad nos da la posibilidad de repensar la cuestión de la presencia del analista. Sí, sí, obviamente. Digo, todavía no sabemos mucho los efectos, pero bueno, llevará ahí su tiempo, pero no hace mucho que empezamos a trabajar. Aunque esta cuestión de la virtualidad, yo recordaba, hace muchos años atendí a un paciente por un sistema que se llamaba ICQ, ¿no? Si alguno, no sé si, que era tipo chat, era un paciente que había sido paciente y se había radicado en el exterior, y se producía, había un fenómeno, se mantenía el fenómeno de la transferencia, ¿no? Era muy interesante, ¿no? Y en verdad era tipo como el WhatsApp, ¿no? Pero bueno, digo, lo que ha sucedido en relación a la virtualidad, a la cuestión de la presencia virtual, a esta cuestión de la falta de la presencia física, bueno, digo, vuelvo a esto, ¿no? Me parece que tiene que ver también con cada caso, ¿no? Hay gente que en verdad lo ha podido sostener, hay analistas que en verdad no han querido atender en forma virtual, ¿no? Pero bueno, ¿no? Digo, es un tema para seguir dándole Para vuelta, debatir. ¿no? Es más, hoy en día que ha vuelto la presencialidad, hay muchos consultantes que te dicen, usted atiende en forma virtual porque a mí me conviene, ¿no? Porque, no sé, ¿no? O esto otro que hablábamos el otro día, que uno los atiende presencialmente o los ha atendido virtual en la época de la pandemia y llaman 5 minutos antes y dicen no llego, no puedo hacer la sesión virtualmente, ¿no? Bueno, ahí no sé, es el caso por caso, ¿no? Pero bueno, ¿no? Ahí nos tenemos que ver qué hacemos, ¿no? ¿No? Hay un contrato, hay algo establecido, ¿no? Mm. A ver. Diferenciar la demanda, por ejemplo, de alguien que ya estaba en análisis, de quien comienza de manera virtual. Sí, obviamente hay una diferencia, ¿no? Digo, quien estaba en análisis y pasó a la forma virtual, aquel que comienza en forma virtual, ¿no? Claro, claro. No sé, a mí a veces los pacientes dicen, ¿me ves? ¿Me ves? Y yo siempre le respondo, bueno, a mí me interesa escucharte, ¿no? Bueno, si no te veo, si no tenés muchos datos para que no gastes, sacá la imagen, no hay problema, ¿no? Pero hay pacientes que necesitan, no te veo, ¿dónde estás? ¿Te corriste? ¿No? Bueno, hay algo ahí, pero vuelvo a repetir, tiene que ver en verdad con cada caso, ¿no? Digo, uno tampoco, ¿no? A un paciente que recién consulta lo manda al diván, ¿no? O un paciente que llega por una situación de pérdida, de duelo, ¿no?
necesita ahí, digo, la presencia, la imagen física del otro, ¿no? Digo, no, esas cosas tienen que ver, ¿no? con ver, ¿no? Esta práctica que lo que, ¿no? Digo, tiene de desafío y de interesante es que es caso por caso, ¿no? Carlos, la posición en la que se ubica Einstein, Freud, Newton, Planck es establecer la transferencia antes que cualquier cosa empiece, ya que está construida a fortiori y no a posteriori. Claro, tal cual, de acuerdo, Carlos. Bueno, creo que no hay más mensajes. A ver, no, hasta ahí Bueno, llegan. Bueno, lindísimo, lindísimo el bueno. encuentro. Muchas gracias. Ya que están habilitados los micrófonos, les damos un fuerte abrazo, un fuerte aplauso, abrazo. Abrazo también les mando yo a ustedes. Gracias por escucharme. Bueno, Abrazo. cualquier Extrañamos lo pregunta o presencial. duda, tienen ahí el mail ya, y espera, seguimos, Jorge. ¿no? Sí, jorge.rizo@hotmail. Sí, perfecto. Ahí queda. Y Debbie, por favor, pon el link para que puedan el lunes, a partir del lunes, tener la clase, si podés. Gracias por escucharme. Bueno, muchas gracias, Jorge. Gracias. Un abrazo. Gracias, Chau, Estela, chau. por organizar No, por el favor. evento, ¿no? Hasta luego. Bueno, gracias. Chao, chao.